Somos el pueblo de Dios. Este es el lema del campamento. Tiene que ver con el sentido de ser iglesia. Un tema que nos convoca durante este año 2023. Vamos a cantar un coro. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús en la oración. ¿Quién sabe este coro? ¿La alegría? Muy bien, vamos a cantar este coro. La alegría no la canten con cara larga, ¿está? Pensando en el vencimiento, en la inflación. Vamos a cantar el coro pensando en que tenemos a Jesús, y eso es nuestro todo. Vamos. Introducción. Muy bien. Ahí está. Vamos. Se nos va el frío, vamos. La alegría. Muy bien. De aquel que conoce. Muy bien. La verdadera paz, a ver. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es el amor de aquel. A ver, varones, aleluya, a ver. Aleluya, 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 aleluya. Seguimos. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Hermosa canción, ¿eh? Parecía el bar, la parte final, ¿no? Bueno, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. ¿Qué experiencia renovadora, vivificadora, digamos de esta manera, para nosotros en un mundo que está a los tumbos, que está mal y muy mal. Tener alegría porque Cristo está en nuestro corazón. Una canción más, 101 del cancionero. Tengo un perfume que solo es para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Vamos. Tengo un perfume que solo es para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. Repetimos. Tengo un perfume que solo es para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Tengo un perfume, las chicas, a ver. Tengo un perfume. Muy bien. Los varones, a ver. Es mi alabanza, es mi adoración. Las chicas de vuelta, a ver. Tengo. Muy bien. Solo es. Todos juntos. Es mi alabanza, es mi adoración. A ver el coro. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Somos el pueblo de Dios, cantamos. Luego presentamos a Andrés, que nos visita. Él se va a presentar, más que yo lo voy a presentar a él. Y tenemos un momento breve con la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar Somos el pueblo de Dios. 1 Pedro 2, vamos.
somos el pueblo de Dios. Aplausos. Llamados para anunciar las virtudes de aquel, muy bien, que nos llamó a su luz. Otra vez, somos el pueblo de Dios, su sangre nos derramó y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. A ver, y llevaremos su gloria. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Al mundo de su amor y verdad. Muy bien, no, tomas asiento. Vamos a cantarla varias veces esta canción, es la canción lema, la conocemos todos, pero salgamos de este lugar imbuidos de este pensamiento. Somos el pueblo de Dios. Tenemos con nosotros a Andrés Aymaretti, él se va a presentar, vino con su señora, con su hija, una de sus hijas, y nos va a contar un poco su ministerio, su familia, etcétera, para que todos lo podamos conocer a Andrés. Andrés, bienvenido, adelante, Dios te bendiga. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, ya dijeron mi nombre es Andrés, Karina, mi señora. ¿Qué más les cuento? Tenemos dos hijas, para los que no nos conocen, Agustina, que está acá con nosotros, y Chabela, que se fue a otro campamento. Aprovechó el fin de semana largo y se fue a otro campamento. Agustina quería venir con nosotros, así parece. Así que vino acá con nosotros. Bueno, hace un montón de años que ya estamos casados. Es fácil, nuestro aniversario fácil, no me lo puedo olvidar, o la cantidad de años, porque fue justo antes de la crisis del 2001, que estábamos recién casados, así que es fácil. Mientras no tengamos una hipercrisis como esa, no me lo voy a olvidar. Así que hacen la cuenta y más o menos entienden los años que estamos casados. Nos congregamos en la iglesia del Buen Pastor, en Argerich 5315, en Capital Federal. Y bueno, y soy el tío de Juani, así que no lo digo en todos lados, pero acá ya se va a correr la información, así que me tengo que hacer cargo, no me queda otra. Y bueno, en la iglesia colaboramos en distintas cosas, somos parte de distintas actividades, tratamos de apoyar el grupo de jóvenes, trabajamos también con el área de misiones y haciendo la tarea pastoral en medio de la iglesia también, así que bueno, ese es nuestro ministerio. Soy licenciado en informática, para que sepan, me dedico a eso, trabajo de eso. Cari es terapista ocupacional, ahora está en su rol más de madre en esta época de la vida, pero bueno, esa es nuestra vida, es esa, la familia de Dios y la familia que Dios nos dio en cuanto a la carne, así que eso somos nosotros, ese soy yo. No sé si me quieren preguntar algo, algo que dice, no me contó esto, no me dijo esto, ¿no? ¿No? ¿Está perfecto? Listo. Bueno, entonces, el tema del campa, ahora vamos a hacer algo relativamente breve. Ya les introduzco, no tan breve, más o menos breve, más o menos. Me dijeron, es una introducción nada más. El tema del campa es, somos el pueblo de Dios. Y el texto lo vamos a abrir y lo vamos a dejar marcado porque lo vamos a leer en cada reunión vamos a leer el texto, que es 1 Pedro 2, 9 y 10. Vamos a abrirlo, vamos a leerlo. La idea es que nos quede bastante grabado este texto, que es el texto central de los 3 mensajes que vamos a tener en este campamento. Este va a ser simplemente una introducción, un devocional, una reflexión, una presentación del tema para que todos estemos pensando ¿de qué se trata? 1 Pedro 2, capítulo 9, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Quién lo puede leer bien fuerte? A ver.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias. Yo lo tengo en otra versión, lo vamos a leer como introducción de todos los devocionales, y la otra versión dice así, Nueva Traducción Viviente dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Me gusta leer la Biblia en diferentes versiones, especialmente esta de Nueva Traducción Viviente, porque nos abre, ¿no? nos hace comprender. Muchas veces vamos a otra versión de la Biblia y dice, ¿realmente dice esto la Biblia? Porque estamos tan acostumbrados a leerla en una versión que no nos hace pensar a veces leer la misma versión, ¿no? Bueno, en este campamento vamos a hablar de 3 temas extraídos, que fue lo que me pidieron, extraídos de este pasaje en particular de la palabra de Dios. Vamos a hablar de nuestra identidad como iglesia, nuestra identificación como iglesia. Vamos a hablar de nuestro propósito como iglesia, es decir, qué es lo que significa ser iglesia y qué es lo que la iglesia debería hacer. Y por último, el último mensaje va a tener que ver con qué requisitos, qué cosas nosotros, cómo deberíamos comportarnos, cómo Dios espera que nosotros nos comportemos para ser iglesia. La santidad en la iglesia sería el tercer mensaje. Ahora, cuando yo pienso en tratar de definir la iglesia, imagínense que ustedes vieron que hoy hacemos un montón de cosas que antes no hacíamos gracias a YouTube, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer algo que nunca hice en mi vida, voy y me busco un tutorial y de repente yo tengo, no sé, el día que arreglé el lavarropas de mi casa, no entraba por la puerta de lo groso que me sentía, ¿no? Todos tenemos una experiencia así de algo que hicimos que nunca hubiéramos pensado que podíamos hacer, especialmente en pandemia con más tiempo. Cocinamos algo que nunca habíamos cocinado, hicimos cosas. ¿Y quién fue nuestra guía? YouTube, ¿no? Sin YouTube estamos perdidos en este momento de la historia. Ahora, con respecto a la iglesia, y como que no podemos hacer lo mismo. Si nosotros quisiéramos definir qué es la iglesia, imagínate que te encontrás en un lugar, ha pasado, personas que abren de cero una iglesia. Nosotros tenemos contactos con misioneros y muchos de ellos, me pienso por ejemplo en una persona que se llama Andrés Maldonado, con Sonia, en Camarones, Chubut. Ellos hacen una gira más al sur, por Santa Cruz, y van a un lugar donde se llama Gregores, y van al pueblo, llegan al pueblo y empiezan a repartir folletos en la plaza. Y se le acerca a uno y se le acerca a otro y se forma un grupito, y así nacen las iglesias. Ahora, imagínate que ya somos 5 o 6 y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos miramos la cara entre nosotros. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Y cómo lo debe hacer? Esos son los 3 mensajes del fin de semana, no esta es la introducción. Pero, ¿qué significa ser iglesia? ¿Qué debemos sentir con respecto a la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Y cómo tiene que hacerlo la iglesia? ¿De qué forma tenemos que conducirnos en la iglesia? Pero no podemos ir a YouTube. Podemos, pero no es muy aconsejable en este caso, ¿no? Podemos ir a YouTube y preguntarle a YouTube cómo debe ser una iglesia. Vamos a encontrar 100 definiciones distintas de lo que son las iglesias. Y nosotros mismos, al día de hoy, tenemos un montón de preconceptos de lo que es una iglesia. De lo que es una iglesia. Nosotros nacimos en un tipo de iglesia. Alguno nació en un tipo de iglesia, otro en otro tipo de iglesia, y tenemos preconceptos de lo que es una iglesia. Para algunos, si yo pregunto qué es una iglesia, o salimos a preguntar en general, van a pensar quizás en una catedral. ¿Qué es lo que hace una iglesia? Van a pensar quizás de una forma u otra, depende de la cultura en la que hayan estado inmersos.
¿Y cómo tiene que hacerlo la iglesia? Bueno, es una gran discusión que a veces se tiene en medio de las iglesias. Entonces yo decía, nosotros no podemos ir a preguntar esto a cualquiera, tenemos que ir a la palabra de Dios. Así que vamos a abrir la palabra de Dios. Yo les prometo que voy a ser breve en por lo menos que es la introducción, pero vamos a leer un poco de la palabra de Dios, porque es la única forma, vamos a ir a Hechos 2, es la única forma en la cual nosotros vamos a poder entender qué dice Dios que debe ser la iglesia. Y es bueno quitarse un montón de los prejuicios que tenemos, tratar de replantearnos. Más de una vez, de hecho, nuestras iglesias protestantes nacen así, ¿no? De un Lutero, de un Calvino, distintas personas que se replantearon, estando en medio de una iglesia, con un contexto, con una idiosincrasia, con una forma de pensar, un día dijeron, ¿será así? Y como no existía YouTube, fueron a la Biblia y se fueron a pensar, bueno, ¿qué es lo que Dios dice de cómo tiene que ser la iglesia? Y ahí se encontraron que la iglesia en ese momento de la historia estaba absolutamente deformada, quizás como la historia como está hoy la iglesia, ¿no? Absolutamente deformada. Y encontraron en la palabra de Dios la verdad de lo que Dios espera de la iglesia. Así que es bueno que nosotros vayamos a la Biblia. Vamos a ir a Hechos, porque ahí es donde de alguna forma comienza, no es que comienza de cero a formarse la iglesia ya se venía formando, es un proceso de Dios que llevó años, pero aparecen las primeras menciones, aparecen las primeras situaciones de la iglesia, y entonces vamos a rescatar de ahí algunas características de esa iglesia. Es como ir a la receta original. Es como ir a la receta original. Vieron que algunos productos hoy dicen la receta original, ¿no? No es la nueva, que no salió bien, que no le gustó a nadie. Vieron que el mantecol ya no es el mismo mantecol de antes, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? La receta original del mantecol. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a la receta original. Hechos capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente, estamos en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez sobre los creyentes para morar ya en los creyentes directamente, para quedarse. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Este es un tiempo de transición donde la iglesia se estaba formando. Y hay cosas que pasan en el libro de los Hechos que luego no vuelven a ocurrir más adelante. Pero en este momento, en este tiempo de transición, el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos. Nosotros sabemos hoy que el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida cuando creemos. No tenemos estas situaciones hoy en la iglesia. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Luego ocurre el primer discurso de Pedro, y saltamos al versículo 43, donde se habla, por lo menos en mi Biblia tiene el título, La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, después del discurso de Pedro, después de lo que habían visto, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjense lo que dice el 44. Todos los que habían creído estaban, vuelve a nombrar, juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había muchos que estaban pobres, muy empobrecidos, habían sido cortados de su familia, desheredados por el simple hecho de haber creído. 46. Y perseverando unánimes, con un mismo ánimo, con un mismo corazón, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a Hechos 8 para leer otra de las cosas que venían pasando cuando la iglesia empezó a manifestarse, a formarse. Hechos 8:4 es la predicación del Evangelio en Samaria. Y dice lo siguiente: los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes
anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hay otro evento que no vamos a leer, quizás lo conozcan, está en Hechos 10, que es ese evento donde Pedro es llamado por Dios para llevar el Evangelio a un centurión, a un militar muy importante del Imperio Romano. ¿Cómo se llama ese centurión? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que no sea pastor que me diga? Cornelio, muy bien, Cornelio, vos tenés prohibida. Cornelio, muy bien. Pensé que era Aldo igual, no, pero ya lo estaba retando. Cornelio, muy bien. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de esa historia? Dios le habla a Pedro y le indica que a él lo iban a llamar, que él tenía que ir con la gente que lo venía a buscar. Pedro va a la casa de este Cornelio, y Cornelio estaba reunida a su familia esperando que Pedro viniera. Él también había tenido una visión en paralelo. Había dos visiones que Dios les dio para que llegara la palabra de Dios. Después vamos a rescatar, yo no quiero leer ese pasaje porque si no se haría muy largo, pero después vamos a rescatar alguna expresión de ese pasaje. Y vamos por último a Hechos capítulo 13. Seguimos en Hechos, el nacimiento de la iglesia. Y les recuerdo por qué estamos ahí, es lo que decía al principio. Si vamos a hablar de cómo tiene que ser una iglesia, qué es una iglesia, qué es lo que hace una iglesia, tenemos que ir a la iglesia, cómo nació la iglesia en la Biblia. La iglesia no la vamos a encontrar en Génesis, no la vamos a encontrar en Éxodo, en Levítico, no la vamos a encontrar ahí. A la tarde vamos a hablar un poco de eso, de la historia del pueblo de Dios. La vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, especialmente en este tiempo, ¿no? Hechos capítulo 13, 42 dice lo siguiente. Hechos 13, 42. Dice que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles son los no judíos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo, al siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Miren qué hermoso este versículo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron, parecida a la frase anterior, ¿se acuerdan? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren, hermanos, hay algunas cosas que acabamos de leer que tienen que ver con lo que vamos a pensar en este fin de semana. Y además de lo que vamos a meditar en este fin de semana, y yo espero que Dios nos hable a cada uno de nosotros, quizás son cosas que nosotros podemos vivir también, comenzar a vivir este fin de semana. Lo primero que decíamos es ¿qué es la iglesia y cuál es la identidad de la iglesia? La identidad y la identificación de la iglesia. Qué hermoso que es que este grupo se sentía unido. Varias veces repite, estaban juntos, estaban unánimes. Tenían las cosas en común. Fíjense, yo simplemente me anoté frases de lo que acabamos de leer para rescatarlas. En mis notas las tengo en negrita y las rescaté luego, ¿no? La identificación, la unión, la comunión.
estaban todos juntos unánimes. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Qué hermosa característica de una iglesia, de un grupo como el nuestro. El poder estar juntos, el poder estar juntos. A veces podemos estar juntos y podemos no estar unánimes. Les voy a contar un chisme. No digan nada, no digan nada. Es trágico, cómico, es más trágico que cómico. Tenemos unos vecinos al lado. Vieron que la pandemia sacudió todo y lo que se cayó, ¿no? Hay muchas cosas que se cayeron en la pandemia. Y la convivencia fue un desafío tremendo para muchas personas. Entonces tenemos unos vecinos de al lado que no hace tanto que compraron esa casa y un día vemos que ponen el cartel de venta. Y como yo tengo relación con el vecino, vendé la casa, pero no sé, la habrán comprado hace 2 años, 3 años. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿No? Se rompió el matrimonio. Pero ¿qué pasó? No hay plata para irse ya. Entonces, y como no se vende nada, la casa está en venta hace un montón de tiempo. De vez en cuando se escucha algún griterío al lado, pero la realidad es que están juntos, pero no están unánimes. Tienen que vivir bajo el mismo techo. Gracias a Dios tenían más de una habitación, pero no están unánimes. Y a veces pasa así en la casa de Dios. A veces pasa que estamos bajo un mismo techo, pero no tenemos un mismo corazón. No estamos unidos. Y eso es un problema. La característica de la iglesia primitiva, la característica de esta iglesia que estamos tratando de imitar, que estamos tratando de meditar para luego copiar, es que estaban juntos, unánimes. Juntos y unánimes. Tenían en común todas las cosas y perseveraban unánimes cada día en el templo. Después hay otra característica. Tenían hambre por la palabra de Dios. También comían, ¿vieron que dice que comían con sencillez de corazón? Bueno, espero que vamos a hacer las dos cosas el fin de semana. Vamos a también comer. Después nosotros le ponemos la sencillez de corazón y ya está. Pero espero que comamos. Ahora, tenían hambre por la palabra de Dios. Sobre el relato de Cornelio, que no lo leímos, dice un versículo así, 10:33 para los que están tomando nota. Así que luego, dice Cornelio, cuando ya llegó Pedro a su casa, dice, envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Todo lo que Dios te ha mandado. Qué hermoso que es así, ¿no? Alguna vez tuve el privilegio de que me pasara algo parecido. Un par de veces, de personas que te mandan a llamar y dicen, queremos saber qué es lo que Dios dice de esto. Por favor, decinos qué es lo que Dios dice de esto. Casualmente durante la pandemia también, un compañero de trabajo que está en otro país, al que no veía hace mucho, me dijo, ¿esto es el fin del mundo? ¿Qué dice tu religión de esto? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Esto es el fin del mundo? Había hambre por saber lo que Dios pensaba. Los gentiles, el texto que leíamos antes, les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Y al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estoy repitiendo frases de lo que leímos antes. Se juntó casi toda la ciudad. Hermanos, si nosotros vamos a hacer una iglesia, esta iglesia tiene que estar juntos. No existe, en un momento había nacido la iglesia por televisión, ¿no? Las teleiglesias. Veías la televisión y había mucha gente que pensaba que se estaba congregando porque prendía la televisión un domingo a la mañana y veía un programa de un pastor, normalmente norteamericano, y estaba ahí. No, la Biblia habla de estar juntos. Estar juntos. Hoy quizás hay mucha gente que se congrega por internet, con YouTube, con Zoom, con lo que sea. Tuvimos un tiempo en el que no lo pudimos hacer. Hoy, gracias a Dios, podemos volver a hacerlo, ¿no? Podemos volver a hacerlo. Gracias a Dios por eso. La palabra de Dios dice que la iglesia estaban juntos. Juntos significa juntos, como estamos ahora, en un mismo lugar. Unánimes, y que además de eso tenían hambre por la palabra de Dios.
Si nosotros queremos ser iglesia, no nos puede resbalar la palabra de Dios. No nos puede importar poco, tiene que ser el centro. Tiene que ser lo importante. Tenemos que tener hambre por la palabra de Dios. También la iglesia tiene que predicar. Tiene que ser una iglesia que pueda compartir a otros. Nosotros no podemos recluirnos como algunos hacen en un monasterio, cerrar las puertas, hacer un voto de silencio, no hablar con nadie, no ver a nadie. A veces no tenemos ganas de ver a nadie, ¿no? Pero eso es otra cosa. No podemos encerrarnos en nuestras cuatro paredes y ser un pequeño pueblo muy feliz, como decía ese corito, pero olvidarnos de los demás. Por eso ahí dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y Felipe, en esa historia, va a Samaria, no eran grandes fanáticos de Samaria los judíos, y les predica el Evangelio, les predica a Cristo. Tenemos que tener hambre por la palabra de Dios y tenemos que tener deseo vehemente de poder compartir la palabra de Dios a otros. Y por supuesto había manifestación de la presencia de Dios en medio de ellos. Pasaban cosas, había salvación y había señales. Más de una vez se nombra esta frase: el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice que cuando la gente estaba unánime y escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oían, pero también veían las señales, las cosas que ocurrían. Estas son algunas características, a modo de introducción, de lo que es la iglesia. Ahora vamos a meditar para cerrar, pensar en algunas cositas nada más. Después vamos a profundizar en estos tres aspectos: qué es una iglesia, la identidad de una iglesia, qué tiene que hacer una iglesia y cómo tiene que ser una iglesia, cómo tiene que ser. No en los detalles de todas las cosas que tiene que ser una iglesia, pero sí en cuanto a la santidad. Hermanos, ojalá que en estos 2 o 3 días que vamos a estar juntos podamos aprender de la palabra de Dios, de la iglesia primitiva, cómo ser iglesia. Quizás aprender a mejorar cómo ser iglesia. Quizás nuestra deformación no es tan grande, pero tengamos que aprender a mejorar de cómo ser iglesia. Y eso no significa de tener un equipo de sonido mejor, no significa que no está mal, no significa de tener un mejor proyector, ni un mejor predicador, ni tantas cosas que a veces, ni un templo más bonito. Ninguna de estas cosas está mal, sino que tiene que ver con estas cosas: un pueblo reunido, pero además unánime, con una misma mente, con un mismo corazón, juntos sintiendo lo mismo, como decía el otro coro viejo. De la misma forma, un pueblo con identidad propia basada en la palabra, un pueblo que tiene hambre de la palabra y que no le pregunta a YouTube cómo es, le pregunta a Dios cómo es. ¿Esto está bien o esto está mal? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Un pueblo donde Dios se manifieste. Mira, hermano, si tuviera que poner, hacer una estadística de mis oraciones en estos últimos tiempos, en estos últimos años, te diría, una de las cosas que más le pido a Dios es: Dios, hacete presente. Necesito verte. Necesito ver que confirmás nuestro camino. Necesito ver que incluso cuando estoy equivocado puedo ver tu mano cariñosa pero correctora. Necesito que te hagas presente. Necesito verte. Abrí mis ojos para que pueda verte, para que pueda confirmar mi camino, para que pueda confirmar mi accionar. Y una de las formas en las que Dios se manifiesta es cuando las personas son añadidas a la congregación. Esto es un milagro al que a veces estamos acostumbrados. Hermanos, vamos a orar para cerrar, para poder identificarnos y amar la iglesia. Identificarnos y amar el pueblo de Dios. Comprometernos con su misión. Vamos a hablar de la misión de la iglesia.
Y nuestra parte no es definir la misión, es aprender la misión de Dios y comprometernos con ella. Desear su palabra, como dice 1 Pedro 2, como niños recién nacidos. Desear su palabra y rogar por santificación, por salvación también en medio nuestro. Ojalá que realmente cuando pensemos en lo que es iglesia podamos pensar, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir a ser iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir? Está claro que la iglesia no es el templo, eso lo sabemos todos, ¿no? La iglesia está hoy acá, no se quedó en Avellaneda, no se quedó en Villa Porredón, está acá la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir a ser iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir con la misión de la iglesia? ¿Y qué estoy haciendo yo para que la iglesia esté sana, esté limpia y Dios se manifieste en medio nuestro? Sobre eso vamos a seguir meditando, pero yo quisiera que nos vayamos pensando en eso. Somos iglesia, somos el pueblo de Dios, somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos que andar como es digno de la casa de Dios. ¿Qué podemos hacer en este tiempo? No solamente para aprender, para escuchar, sino para vivir entre nosotros esto. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Quizás frío en el clima, pero cálido, Señor, en el corazón. Gracias por poder estar juntos, Señor, gracias. Hay lugares en el mundo donde esto no se puede hacer, no pueden estar juntos, tienen que cuidarse mucho. Gracias por la posibilidad de este hermoso lugar, gracias por este sol que nos das. Señor, danos la bendición de poder observar la iglesia primitiva y poder no solo estar juntos, sino también estar unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Señor, danos la posibilidad también de poder amar tu palabra, no solamente durante este fin de semana, pero empezar a hacerlo si no es algo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, darle la prioridad que tu palabra tiene. Danos, Señor, también el poder pensar en aquellos que tenemos que alcanzar, pensar en nuestra misión, en nuestra responsabilidad. Señor, y danos también el poder pensar en poder limpiarnos, cada uno en lo personal, para construir esta casa espiritual de la forma correcta, para dar testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Señor, danos bendición, te necesitamos. Necesitamos, como leíamos recién, que te manifiestes con señales, con tu palabra, hablándonos al corazón, a lo íntimo, escarbando en ese lugar oscuro de nuestro corazón, en esa intimidad donde hay pecado, donde hay conflictos entre nosotros, donde hay prioridades cambiadas, donde hay apatía con respecto a los que se pierden. Señor, háblanos al corazón a través de tu palabra y danos la bendición de poder meditar juntos en esto y salir, Señor, mejorados, salir crecidos en tu palabra para poder ser un pueblo digno del llamado enorme que hemos recibido por tu gracia. Señor, ponemos el resto de este día en tus manos y rogamos tu bendición. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.